Iglesia del Señor, ¿cómo están? ¿Están bien? ¿Felices? Por un momento les voy a pedir que guarden silencio. Pueden tomar asiento. El silencio nos produce una sensación incómoda. Nos cuesta estar en silencio. Pero es importante en un momento dado estar en esa quietud, en esa tranquilidad. Pero usualmente tendemos a romper, cuando estamos en silencio, romper y volver a nuestra vida cotidiana por la razón de que estamos acostumbrados al ruido, al bullicio. Continuamente estamos viviendo ese tiempo de ruidos por donde quiera y donde quiera. Aún al levantarnos, lo primero que vamos a escuchar es el sonido de la alarma. ¡Tit! Y de ahí usted se despierta y comienza a oír entonces los motores de los vehículos de los vecinos, los gritos que a la par se escuchan, y uno ya comienza entonces otra vez a adaptarse nuevamente a la vida diaria y al ruido y al bullicio. Se levanta la esposa y comienza a hacer los preparativos del desayuno, la licuadora y todo eso, y ahí empieza otra vez el ruido. Se va usted a su trabajo y ahí empiezan los compañeros de trabajo a gritar y a insultar, y usted ya sabe lo que vivimos diariamente, ¿verdad? No sé si usted tuvo esa experiencia en su tierra natal. Nosotros lo vivimos aquí en la ciudad de Long Beach. Estuvimos un tiempo que teníamos a un gallo, y al momento ese gallo era muy tranquilo, muy quieto, pero ya a las 6 de la mañana ya estaba cantando, y y empieza también el ruido con el gallo. Pero le trajimos su gallina, pensamos que con la gallina se iba a tranquilizar un poco, pero resultó que fue padre y tuvo gallitos. Así de que ahora se pueden imaginar, ya era un coro de gallitos por las mañanas a cantar, y ahí es donde entonces vino la ciudad y nos dijo: se van a tener que deshacer de su gallo y también de la gallina. Y ahí nos quedamos entonces, y al siguiente día ya no se oyó ese ruido del canto del gallo. Un poquito más tranquilo la situación, pero lo que quiero decir que estamos acostumbrados al ruido. Y necesitamos entonces entrar en ese momento de silencio. Inclusive la Escritura nos relata en el libro de Apocalipsis capítulo 8, versículo número 1, en cuanto al mismo cielo, no sé cuánta actividad exista en el reino de los cielos. Lo cierto es que aquí en esta porción de la Escritura la Biblia describe un momento donde hay un silencio. Mire lo que dice Apocalipsis 8:1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio. ¿En dónde? En el cielo. Como por media hora. ¿Se da cuenta? No podemos nosotros, a nuestra mente finita, entender las actividades, lo que se desarrolla en el cielo, pero en esta porción bíblica nos habla que en un determinado tiempo va a haber un silencio que es
para que podamos entenderlo a nuestro lenguaje humano y natural, con media hora. El silencio. Pero yo quiero hoy tomar como base una escritura para que a partir de ahí podamos reflexionar y meditar en cuanto a lo que tenemos que aprender relacionado al silencio. Ubíquese en esta porción de la escritura en Salmos capítulo 37, versículo 7. Y de esa manera entonces juntos vamos a permitir que Dios a través de su Espíritu Santo nos dirija y nos ministre en cuanto a esta palabra de silencio. Mire lo que dice la palabra del Señor, Salmos 37, 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Vamos a enfocarnos en lo que describe la escritura de guarda silencio. Guarda silencio. Hay una definición en cuanto a lo que el diccionario nos habla de silencio. Silencio es ausencia de sonido. Pero también silencio nos habla también en abstenernos de nosotros tener ese diálogo o esa comunicación hacia con los demás, de estar en un momento con las personas que nos rodean, a estar completamente callados, estar en silencio. Inclusive existen refranes escritos por hombres en nuestro mundo natural donde ellos hablan acerca de del silencio. No sé si usted ha escuchado alguno de estos refranes, pero quiero compartirlo con usted referente a lo que estas personas expresaban acerca del silencio. Por ejemplo, está este refrán que dice: si el habla es de plata, el silencio es de oro. Si el habla es de plata, el silencio es de oro. ¿Qué significa esto? Bueno, si es importante hablar, es mucho más valioso el callar. Hay momentos donde debemos guardar silencio. Otro refrán que nosotros vamos a escuchar por ahí es este. Dice: es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. Silencio. Pero para que usted pueda ubicarse y quizás usted venga a la mente y dice: pastor, usted me está hablando de refranes allá de personas que no han utilizado la escritura. Bueno, vamos también a utilizar una porción de la palabra en Proverbios. Proverbios nos habla en el capítulo 17, versículo 28, y dice: aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Y el que cierra sus labios es entendido. El meditar en cuanto al silencio, el saber callar. ¿Sabe? El silencio es parte fundamental de la comunicación, aunque usted no lo crea. El silencio también, a través del silencio, nosotros podemos escuchar. El silencio también, con el silencio hablamos. Cuando hace un momento dije: vamos a guardar silencio, hay algunas reacciones que usted emitían un mensaje, no hablando, pero a través de su lenguaje corporal, a través de sus gestos, a través de algunos movimientos, me estaban dando un mensaje y estaban hablando, aún sin hablar, aún sin pronunciar palabra alguna. Ustedes estaban ahí mirando y me estaban dando un mensaje.
El silencio es una forma, es una parte fundamental de nuestra comunicación, mi hermano. Es importante nosotros entonces enfocarnos en cuanto a esta palabra que quizá la escuchamos y la percibimos, pero muchas veces no entramos en mucho más allá de prestarle atención a esto del referente a lo que es el silencio. El silencio también, no solamente a través de eso hablamos, sino que es necesario estar en silencio, porque cuando estamos en silencio, entonces aprendemos a escuchar. No podemos nosotros atender a personas o entender a las personas cuando las personas dan sus opiniones, y no las podemos entender o comprender por lo mismo de que no aprendemos a estar en silencio o callar para poder escuchar lo que la otra persona está opinando. O quizás si a veces nos perdemos muchas bendiciones de las aportaciones que nos dan aquellas personas con el hecho de que no queremos estar en silencio, no queremos callar, y nos perdemos muchas a veces respuestas que nosotros podemos recibir de parte de ellas. ¿Me doy a entender, iglesia? Es importante nosotros aprender a escuchar, y para aprender a escuchar debemos aprender a estar en silencio. Dice la Escritura: guarda silencio ante Jehová. ¿Sabe? Si hacemos parte de nuestra vida el silencio, que sea, y aprendamos a que sea de vital importancia, entonces nosotros vamos a ser beneficiados, porque el silencio es un recurso que nos va a ayudar en muchas áreas de nuestra vida. Va a traer beneficios a nuestra vida. Como dice la Escritura aquí en esta porción: guarda silencio ante Jehová. Y mire un beneficio que podemos nosotros beneficiar de ello. Primero dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Cuando guardamos silencio, aprendemos a ser pacientes, a esperar. Muchas veces, por estar nosotros atareados, hablando, y no damos ese tiempo, ese espacio, nos sentimos en momentos desesperados, y no, debemos aprender a estar callados, en silencio. Y cuando estamos en esa quietud, entonces comenzamos a ser personas pacientes y a saber esperar. Cuando nos esperamos en un momento dado, circunstancia que estamos atravesando, entonces podemos llegar a ese momento de decir: bueno, quiero estar en silencio, quiero concentrarme. Hay muchas cosas que están en mi cabeza que no puedo tomar una decisión apropiada, y es momento de estar entonces en ese silencio, en esa quietud, para poderme concentrar, relajarme. Yo le voy a invitar a que haga usted algo, si se atreve a hacerlo. ¿Se anima? Ok, lo que vamos a hacer es que usted va a inhalar por medio de su nariz el aire, lo inhala y lo va a sostener 30 segundos. ¿Sí? Una vez que usted lo sostiene ahí los 30 segundos, después lo exhala. Y usted después me dice qué resultados obtuvo de esto. ¿Listos? ¿Sí? Cuando diga a la 1, a las 2 y a las 3, usted va entonces con sus labios cerrados, su boca cerrada, va a inhalar aire, lo va a sostener por 30 segundos y después juntos lo vamos a exhalar. ¿Listos? 1, 2, 3.
¿Aguantó? Algunos que no. Algunos, Cuando hacemos ese tipo de ejercicio, ¿sabe lo que usted está haciendo? Está permitiendo que entre oxígeno a su cerebro y le relaja también al mismo tiempo. Si no está acostumbrado a hacerlo, comience por lo menos unos 10 segundos, 15 y hasta 30 segundos para que... ¿Alguien de ustedes se sintió mareado? ¿No? La primera vez que yo lo hice sí me sentí mareado, porque no estaba acostumbrado. Y eso trae relajamiento a nuestra vida. Inclusive cuando usted está tenso o algo, es recomendable que usted haga eso. Dice, respira, tranquilo, suelta el aire. Y uno comienza a relajarse, ¿verdad? Debemos tomar un tiempo de quietud y estar en silencio, para que de esa manera podamos concentrarnos y hacer lo que debemos hacer sabiamente. ¿Están de acuerdo? Sí. Eso es lo que debemos continuamente estar atentos en esto de lo que el Señor nos está hoy enseñando. Ahora, ¿qué otro beneficio podemos nosotros rescatar o aprender en cuanto a estar en silencio? Bueno, primero una percepción en cuanto está una concentración. Podemos concentrarnos para entonces en momentos determinados tomar buenas decisiones. Y lo segundo es que debemos también o aprendemos también a tener una percepción auditiva, donde vamos a ser más sensibles a oír cosas que nosotros no habíamos oído anteriormente. Una percepción auditiva. Dice en Salmos capítulo 62, versículo número 1. Escuche bien esta porción de la escritura. Salmos capítulo 62, versículo número 1. ¿Qué dice la palabra del Señor? En Dios solamente está acallada mi alma. Mire el salmista cómo llegó, mi hermano, a este momento dado. Primeramente, dice la escritura, esperar en Jehová, estar en silencio, o guarda en silencio ante Jehová. Ahora observamos este pasaje donde el salmista aprende no solamente a guardar silencio, sino llegar a un momento dado que aún su alma comienza a estar acallada. ¿Qué significa acallada? Bueno, acallada significa estar apaciguada, tranquila, en sosiego, en reposo, en tranquilidad. Porque debemos estar en silencio. Cuando estamos en silencio, nuestra alma comienza a aquietarse, a tranquilizarse, a reposar, estar en ese estado de tranquilidad. Se dice que hay no sé si usted ha escuchado, una cámara, se llama cámara anecaica. Y esta cámara anecaica es una cámara sin eco. Dice que esta fue diseñada para absorber en su totalidad todos los sonidos. Es decir, que esta cámara anecaica absorbe cualquier tipo de sonido. Se dice que tiene el 99.99%, donde absorbe todo el sonido. Esta cámara la puede usted, si algún momento dado tiene dinero y quiere ir a visitar, se encuentra en Minnesota y se le llama el lugar más silencioso del mundo. Por lo mismo que cuando usted entra, o la gente que ha entrado ahí, se dice
que la gente no ha podido asistir o estar ahí más de 45 minutos. Porque si llegasen a estar más de ese tiempo, la gente sale volviéndose loca. ¿Por qué razón? Porque está ahí y como no absorbe todo el sonido y usted está ahí solo dentro de esta cámara, usted entonces dice, usted lo puede encontrar, y le iba a decir en qué, pero se lo dejo de tarea. Han hecho estudios y personas que han estado dentro de esta cámara, en un momento prolongado comienzan ellos a escuchar así paulativamente, comienzan a escuchar sus respiros. Posteriormente comienzan a escuchar los latidos de su corazón y cómo la sangre va circulando a través de sus venas. Nosotros tenemos ahí una casita en la parte de atrás y en las madrugadas a veces uno se levanta temprano y digo, oh, se están bañando, porque escucho todo el agua que corre por la tubería. Así imagínense. Así de esta manera literal, cuando estas personas han estado dentro de esta cámara, comienzan primero a escuchar sus suspiros y de repente comienzan a oír los latidos del corazón y la sangre cómo va circulando a través de sus venas. Un ruido que ellos comienzan a quedarse espantados. Puede imaginarse. Y dicen que también pueden escuchar después hasta sus propios intestinos, cómo están haciendo su función ahí dentro de su cuerpo. ¡Wow! Le digo más que si se dice esos estudios que hicieron, que si la gente quedara ahí salía volviéndose loca. No pueden resistir a lo que ellos pueden escuchar en ese momento donde están en ese silencio, en esa cámara que absorbe todo el sonido y solamente usted está ahí y puede escuchar lo que usted nunca se imaginó que podía escuchar. Una experiencia, podemos decir, sobrenatural. Y eso es lo que el Señor nos está invitando hoy, a que podamos nosotros a aprender a callar nuestra alma. Muchas veces por el ruido, por el bullicio en el cual vivimos y nos envolvemos cotidianamente, no podemos oírnos ni a nosotros mismos. Imagínense que podamos oír a Dios. Y es por eso que el salmista decía, guarda silencio ante Jehová. Necesitamos estar en ese momento de quietud, de reposo. Y no solamente de estar en ese momento de quietud, de reposo, sino llegar a esa dimensión, a que nosotros podamos no solamente estar quietos en lo exterior, sino también en lo interior, de estar no solamente atribulados por lo que se mueve en el ambiente externo, sino también en lo interno. Que podamos nosotros llegar a ese momento de que nuestra alma misma pueda estar en quietud y en reposo. Porque llegamos físicamente, queremos guardar silencio, estar en ese descanso, en ese reposo, pero debemos llevar mucho más allá, como dijo el salmista. En Jehová, solamente en Él está tranquila, acallada mi alma. Y cuando llegamos a ese momento de silencio y de quietud, entonces vamos a tener esa percepción auditiva. Vamos a poder oír mucho más allá de lo que nosotros ni nos imaginamos. Necesitamos sí o sí guardar esta palabra y vivirla, ponerla en práctica y pedirle al Señor, Señor, ayúdame, porque muchas veces estamos haciendo y deshaciendo y no hemos percibido ni hemos entendido y estamos queriendo hacer cosas donde debemos estar quietos, tranquilos y en silencio para entonces poder no solamente oírnos, sino oír la voz de Dios.
Existe mucho desgaste físico, emocional, espiritual por tantas ocupaciones o preocupaciones o cosas que atravesamos, y tanto que nos estamos ahí por todo el ruido y el bullicio que vivimos. Estamos y llegamos a un momento de desgaste físico, emocional, y estamos hasta una condición de enfermedad por el solo hecho de que no hemos estado quietos y guardar silencio y esperar en el Señor. ¿No dice la Escritura en Primera de Reyes, en el capítulo 19, versículo 9, acerca de este personaje llamado Elías, el profeta Elías? ¿Quién no ha escuchado del profeta Elías? De la misma forma como este hombre, cumpliendo con sus deberes ministeriales, en cuanto a lo que el Señor le había encomendado hacer, él lo cumplía detalladamente, hasta que llegó un momento donde hubo un desgaste emocional, físico en su vida, en su persona, de tal manera que usted sabe la historia de este hombre llamado Elías, cómo él había descendido, Dios había descendido, lo había usado para descender fuego del cielo, cómo mata a los profetas de Baal, y de ahí se entera de que esta mujer llamada Jezabel quiere matarlo. Él lo escucha y dice: vale más, dice, ¿a qué corrió? Que aquí murió. Se da cuenta que la mujer lo quiere matar, le quiere quitar la vida, y ahora en ese proceso de él escapar, se da cuenta que emocionalmente, un desgaste físico y espiritual, también estaba ahí por los suelos. Y ahora él llega también, no que a la mujer le quitara la vida, sino que él mismo se quería quitar la vida. Pero sabe, mi hermano, le doy gracias a Dios porque tenemos un Dios de misericordia, un Dios de gracia y un Dios de verdad. Que a pesar de que nosotros estamos tan preocupados o ocupados en otras cosas, o preocupándonos por muchas quehaceres o problemas que se presentan, y no llegamos a guardarnos en silencio y estar ante el Señor y esperar en Él, no queremos hacerlo de otra forma hasta que llegamos a un desgaste, y ahí es donde estamos ahí diciendo: ¿y dónde está el Señor? Que Dios mira lo que me está pasando. No, tenemos que aprender a estar en un momento de silencio, para entonces no solamente aprender a ser personas pacientes, sino también a ser personas con percepción auditiva, de que podamos saber oír la voz de Dios. Y no solamente la voz de Dios, sino la voz de nuestra propia alma. Ahí está Elías en esa desesperación de quererse quitar la vida, y Dios en su gracia extiende su amor y su misericordia y le habla a los cuervos. Puede imaginar, no sé cómo nuestro Dios, mi hermano, puede comunicarse, pero la Escritura dice que toda la naturaleza y todo lo que respire alaba a Jehová. Las plantas, los árboles, todo alaba al Señor. No sé cuál es el lenguaje que utilizan los cuervos, pero estoy seguro que lo alaban y obedecen a Dios, de tal manera que Dios usó a los cuervos. Dicen que los cuervos son carnívoros, les gusta la carne, y a esos cuervos Dios fue el que llamó para que le llevara carne a Elías. Me decía una hermana: ¿puede usted creer, pastor, de que Dios utilizó a los cuervos cuando los cuervos son carnívoros? Ellos mismos hubieran comido la carne y no lo hubieran llevado la carne a Elías. Y cuando me decía eso, dije: no, es que Dios primero alimentó a los cuervos, y una vez que le dio alimento a los cuervos, le dice: ok, ya están llenos, ahora aquí está una carne asada, y se la llevan a mi siervo Elías. Yo creo que ahí se inventaron las hamburguesas, ¿verdad? Dicen que los americanos, el hamburguesa, no, ya Elías hacía su torta con su carne asada, y era Dios el que se la había preparado, cuidando de su siervo, trayéndolo en un descanso físico, pero Dios quería tratar más que su cuerpo físico en cuanto a su alma. Lo alimenta, y dice la Escritura que después Elías se recupera
mejora, está un poquito mejor, pero vuelve otra vez a encerrarse. Dios vuelve a alimentarlo y le da un alimento que dura hasta 40 días. Y mire lo que Dios hace, ¿eh? Dura ese 40 días, llega al monte y nuevamente lo que hace Elías es que se vuelve a encerrar ahí en la cueva. Y encerradito dice, bueno, aquí voy a posar nuevamente en esa cámara silenciosa. En el silencio. Y allí en el silencio Dios le habla, no afuera, sino Dios adentro. ¿Ah? Porque probablemente como Elías se encontraba en la cueva, dentro de la cueva, probablemente Dios le podía haber dicho a Elías, Elías, ¿qué haces ahí? ¿Ah? No, Elías estaba ahí y se da cuenta que Dios le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Dios estando ahí con Elías. Pero Dios quería que Elías saliera de esa cueva. Podamos nosotros aplicarlo de la cámara. ¿Ah? Dice que esta cámara que les expliqué hace un momento, anecoica, si la gente se queda encerrada se vuelve loca. Imagínense, ahora Elías se queda en esa cueva, en esa cámara, si no sale se vuelve loco porque estaba en un momento depresivo. Y Dios tenía que decir, ¿sabe? Tienes que salir de esa cueva, si no te vas a volver loco. Tienes que salir de aquí. Sal delante de mí. Y ahí es donde podemos observar entonces cómo Elías llegó un momento dado donde pudo percibir y entender claramente o oír la voz de Dios. Dice la palabra del Señor, no quiero leerlo todo, solamente quiero parafrasearlo en la forma de cómo Dios comenzó entonces a hablarle a este Elías, este profeta. Y dice en el capítulo primero de Reyes, capítulo 19, versículo 9 en adelante, dice que entonces hubo un viento recio que rompía los montes. No era un simple viento común y sencillo que usted a veces lo escucha ahí. No, era un huracán. ¿Ah? Y como Elías estaba percibiendo muy bien que él debería estar en silencio, dice, no, aquí hay mucho ruido, ahí no está el Señor. Y tras el viento fuerte y recio, dice que surgió un terremoto. Mucho ruido otra vez. Y Elías dijo, no, aquí sigue habiendo mucho ruido. Y dice que el Señor no estaba en el terremoto. Y de repente entonces hubo fuego. Y también en el fuego, dice la escritura, que Elías dijo, no, aquí no está el Señor. Y de repente escuchó un silbo apacible. Ahí es donde pudo tener una percepción auditiva Elías, poder escuchar la voz divina, la voz de Dios. Y es donde uno debe aprender. Muchas veces cuando no estamos en esa quietud, no podemos escuchar no solamente a Dios, sino nuestra propia alma. Pero cuando llegamos a ese momento, mi hermano, a lo que el Señor quiere invitarnos a aprender a estar en silencio, porque en ese silencio podemos escuchar, no primero a Dios, escuchar nuestra alma. ¿Ha escuchado usted su alma? ¿Se ha puesto a pensar que usted puede escuchar su alma? Por eso es que el salmista decía, en el Señor, solamente en Jehová está acallada mi alma. Llegó ese momento donde él sabía cuándo es que su alma estaba en silencio, en reposo, en tranquilidad. Nos enfocamos mucho en lo externo, en nuestro cuerpo físico, nos preocupamos todo por lo externo, pero ¿cómo está nuestra alma?
Poder llegar a ese momento de decir, ahora puedo no solamente entender en cuanto a lo natural, en cuanto a lo externo, ahora puedo entender mucho más allá en lo profundo de mi ser, mi alma. Que su alma está tranquila, sosegada. Pienso yo que en ese momento donde Elías estaba en esa cueva, comenzó a vivir y a saber que su alma estaba acallada, tranquila, en reposo. Y no huyó de Dios, sino oyó a Dios. No huyó de Dios, sino salió hacia Dios. Porque Dios le había dicho: hey, Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Sal delante de mí, sal de la cueva. Y cuando él escuchaba el ruido del viento, del terremoto y del fuego, él seguía ¿en dónde? En la cueva. Pero en ese silencio, en esa quietud, en esa tranquilidad, donde su alma estaba callada, reposando y esperando en el Señor. Yo voy a esperar en el Señor. Y supo cuál era el momento donde Dios estaba llamando y que Dios estaba afuera. Ahí es donde él salió a Dios. Salir de esa depresión, de ese momento desesperante en lo que él estaba viviendo. Necesitamos aprender a estar en silencio delante de Jehová. Mientras no aprendamos, muchas de las cosas que transcurren en nuestra vida, depresión, desesperación, angustia, o vaya usted a saber cualquier índole de que usted pueda anotar ahí extra, no es causa o problema del Señor. Es porque nosotros no hemos estado en ese silencio, en esa quietud delante del Señor. Escuché por ahí o varias veces, y hoy en la mañana pues, me tomaron los sentimientos. Estaba hablando con mis hermanos en el primer servicio y estaba... Pues yo soy medio sentimental y estaba llorando. Yo ya me controlé, digo, tranquilo, tranquilo. Pero usted ha escuchado eso, y es que yo no sé orar. ¿Ha escuchado eso? No sé orar, pastor, enséñeme. Aún yo mismo yo no sabía orar. Y cuando estaba meditando en esto, me agarré llorando y le dije: Señor, perdóname porque no sé orar. Porque se dice que orar es hablar con Dios, ¿verdad? Esa definición correcta que nosotros hemos entendido, que orar es hablar con Dios. Pero ¿se ha dado cuenta que cuando estamos orando o cuando nos acercamos a Dios, somos los que más hablamos y no permitimos que Dios sea el que hable? Entonces debemos aprender a callar y guardar silencio ante el Señor. De llegar en ese momento que usted ha apartado de ese lugar privado, que usted sabe que va a estar a solas con Dios, y simplemente llegar y estar en silencio para poder escuchar ¿a quién? A Dios. Y que sea Dios el que comience su diálogo, la conversación. Que no sea usted, sino que sea Dios en ese silencio, en el sonido del silencio, en esa quietud puede decir: estoy escuchando la voz de Dios. Como Elías. ¿Qué experiencia tuvo Elías, mi hermano? Después de preocuparse, aferrarse a su vida y estar en esa depresión, en esa cueva, en ese momento difícil que para él estaba, no había ninguna opción. Pero Dios en su gracia que lo cuidó,
y permitió que entrara en esa quietud y en ese silencio, pudo entonces escuchar la voz de Dios. ¿Cómo ha estado usted? ¿Cómo se encuentra en este momento en cuanto a su estado emocional, estado físico, estado espiritual? ¿Ha estado un momento de un lado a otro buscando la forma de ver quién puede hacer algo por usted en cuanto a medicamentos? Doctor, no estoy diciendo que esté mal o que estemos haciendo. Lo que estoy diciendo es lo que Dios nos está invitando a hacer: a guardar silencio, a aprender a guardar silencio y estar delante del Señor. Yo lo felicito porque hoy está aquí. Aunque estaba ahí tranquilo, reposando, ¿sabe lo que usted está haciendo? Está en esa quietud, en ese silencio, donde su alma está siendo sosegada, apaciguada. Dios la está tranquilizando. Y donde usted puede ser más sensible a la voz de Dios. Qué bonito es tener esta relación con nuestro Dios y aprender de sus consejos. Tenemos una bendición usted y yo, mi hermano, que nadie lo puede tener. Nosotros tuvimos experiencias con nuestros hijos. Teníamos que a veces ir a visitar a personas para que atendieran a nuestros hijos. Y pagábamos hasta $200, $300 por hora para que aquella persona atendiera a nuestros hijos porque estaban pasando un momento difícil. Y solo por escuchar, esa persona, por escuchar a uno de nuestros hijos, cobraba sus $200 a $300 por hora. Y mire, el Señor nos quiere a atender y entender, pero Él está esperando a que nosotros estemos en silencio ante su presencia, y no le va a cobrar nada, es gratis, y le va a traer descanso y reposo no solamente a su cuerpo físico o a sus emociones, a su alma. ¿Qué debemos hacer entonces? Lo que el salmista dijo: estar en silencio ante Jehová, porque en Él esperaré, en Él y voy a aprender a ser una persona paciente. Que Él está haciendo y va a hacer una obra especial en y a través de mi vida, y va a enseñarme a callar mi alma, a que mi alma esté en reposo y en tranquilidad para poder expresar y decir lo que el salmista decía: en Él y solamente en Él está mi salvación, seguridad, protección, sanidad en toda área de nuestra vida, solo por el hecho de estar en la presencia del Señor a solas y en silencio. Qué relación tan linda podemos mantener con el Señor, ¿verdad, mi amado? No estoy en contra de ningún medicamento, pero si usted no ha podido dormir por X razón, quizá no ha estado en esa quietud con el Señor. A dejar toda carga, toda preocupación, toda ansiedad, un momento desesperante en su vida y no hacer qué hacer. Bueno, es momento de que te aquietes, te
te tranquilices, no con medicamentos tranquilizantes, sino aquel que te va a traer un sosiego, una paz interna, y te va a decir lo que le dijo a Elías: sal de aquí, que ya te estoy esperando acá. Dios no lo va a hacer por ti, tú lo tienes que hacer. Elías pudo haberse quedado ahí. Dios ya le había dicho: sal de delante de mí, sal de esa cueva. Yo estuve aquí contigo, pero ahora no te puedo yo sacar de aquí. Tú tienes que también poner de tu parte. Pero lo hizo porque ya él había sido apaciguada su alma y pudo oír la voz de Dios. Tenemos que estar sordos ante el bullicio y tenemos que estar perceptivos, con una audición ágil para escuchar a Dios en nuestra vida. Así de que miren, es gratis lo que el Señor quiere hacer. ¿Cuánto dinero nos ahorramos diariamente? Solo por el hecho de que hoy usted pudo estar aquí. Sé que el Señor hizo una obra muy grande en usted. Lo sé, porque su palabra dice que Él vela su palabra, la vela para ponerla por obra, y no regresa a Él vacía, sino que la palabra que Él le envía, esa palabra es prosperada. Dios me ha permitido ahorita en este momento hablar la palabra del Señor, y sé que esa palabra ha ministrado a su vida y a su corazón, y va a hacer lo que Dios va a hacer a través de usted, y va a ser prosperada. Le invito a que incline su rostro. Padre, te doy mil gracias por permitirme transmitir tu palabra a tu iglesia, a tu pueblo. Oro, Señor, que juntos podamos estar en ese momento de quietud y de silencio en y ante tu presencia. Que podamos saber, a aprender a ser pacientes. Que no nos levantemos a querer hacer aquello que no podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Ser pacientes y esperar en ti, hasta el momento de saber y poder comprender cómo está nuestra condición, no solamente física, sino nuestra vida interna, en cuanto a nuestra alma, y permitir que traiga sosiego y paz a ella, y a partir de allí poder oír tu voz y poder hacer lo que nos indiques que hagamos, Señor. Gracias por fortalecer, gracias por restaurar, gracias por sanar, gracias, Señor, por ministrar nuestra vida, y gracias por permitirnos oír tu voz y estar en tu presencia. Te damos toda la gloria y toda la honra, y lo hacemos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dios me los bendiga, iglesia. Que tengan un excelente día, y si Dios nos permite, nos miramos el próximo domingo. Aleluya.